Bueno chicos, vamos a resolver el problema 10, el último problema de la guía de ácidos nucleicos 1. El problema dice: se desea amplificar por PCR un determinado segmento de ADN genómico como el señalado en la parte de arriba de la figura 1. Acá tenemos un esquema de un fragmento de ADN doble cadena y se muestra la región a amplificar, se detallan los primers 1 y 2. La mezcla de reacción contiene la muestra de ADN genómico, desoxirribonucleósidos trifosfato, buffer a pH 7 conteniendo magnesio, los dos primers y la Taq polimerasa. Al cabo de 30 ciclos de PCR tiene una gran cantidad de producto de PCR. Y tenemos entonces una situación inicial y 4 posibles situaciones finales o productos de PCR. Lógicamente la primera pregunta va a ser: ¿cuál de los esquemas de la figura 1, el A, el B, el C o el D, corresponde al producto de PCR? Bueno, en teóricas y en el problema anterior vimos que el producto de PCR contiene a los primers, incluye a ambos primers. Esto debería haber quedado claro de los problemas anteriores y de las teóricas de Alberto. Definitivamente el primer es el que se elonga en dirección 5', 3', en dirección 5', 3'. Recuerden que las puntas de las flechas señalan el extremo 3' oxidrilo, que se utiliza para elongar, para polimerizar, por lo que este primer será elongado hacia allá y este primer será elongado hacia allá, y ambos primers quedan incluidos en el producto de PCR, por lo que sin lugar a dudas la respuesta a la primera pregunta es que el producto obtenido es el señalado con la letra B. Pregunta B. ¿Qué paso de la PCR evita la necesidad de agregar helicasa a la mezcla de reacción? Bueno, recordamos que la helicasa es una enzima que abre la doble hebra de manera tal de permitir el apareamiento de los primers y la síntesis de una hebra complementaria, ¿no? O sea que básicamente lo que está haciendo la helicasa es romper puentes de hidrógeno, es abrir la doble hebra de ADN para permitir la síntesis, ¿sí? Y si miramos en el problema anterior, en el problema 9, en el problema que vieron con Nico, acá estaban marcados los pasos de los pasos de la PCR, ¿sí? Cada ciclo consta con un paso de desnaturalización. Cada uno de los 30 ciclos de la PCR consta de un paso de desnaturalización, uno de apareamiento y uno de extensión. Si la helicasa rompe la estructura de ADN doble cadena para generar dos moléculas simple cadena capaces de ser amplificadas gracias a, en un tubo de ensayo una Taq polimerasa, entonces la helicasa lo que está haciendo es reemplazar al paso número 1 de desnaturalización. Alta temperatura, rompe puentes de hidrógeno, abre la doble hebra, la desnaturaliza, mientras que la helicasa hace lo mismo. Entonces, ¿qué paso de la PCR evita la necesidad de agregar helicasa? El paso de desnaturalización a 94 grados es el paso que evita la necesidad de agregar helicasa. C. La Taq polimerasa no tiene actividad proofreading 3', 5' exonucleasa. Esto ya lo charlamos en un problema anterior. ¿Qué consecuencias tiene este hecho para el producto de PCR? Bueno, si no hay actividad proofreading, la cantidad de mutaciones, de errores que efectivamente quedan en las moléculas sintetizadas en la PCR va a ser mayor que si sí hubiese actividad 3', 5' exonucleasa o proofreading. D. Si los primers fueran parcialmente, en negrita, complementarios a las secuencias del ADN molde, ¿en cuáles de las siguientes condiciones experimentales sería conveniente trabajar para que los primers efectivamente se apareen a esas secuencias con las cuales son parcialmente complementarias y la reacción de PCR pueda ocurrir? Y nos marcan 3 puntos: alta o baja concentración de sales, temperatura o un agente desnaturalizante. Bueno, para responder esta pregunta, que es definitivamente la pregunta más interesante del problema, tenemos que pensar en tener una molécula de ADN doble cadena antiparalela, o sea 5', 3', pero como es antiparalela, 5', 3'. Esto es una molécula de ADN simple cadena y esto es otra molécula de ADN simple cadena, complementarias y antiparalelas. Eso es lo que estuvimos estudiando hasta ahora, quedó bien claro en el problema 1. 100% complementarias, ¿qué significa?
No significa otra cosa que si acá hay una A, acá hay una T, y entonces la fuerza de unión entre esta hebra de ADN y esta otra hebra de ADN está dada acá por 2 puentes de hidrógeno. Si acá hay una T, acá hay una A, 2 puentes de hidrógeno. Si acá hay una C, acá hay una G, 3 puentes de hidrógeno. Si acá hay una G, acá hay una C, 3 puentes de hidrógeno. Si acá hay una T, acá hay una A, 2 puentes de hidrógeno. Si acá hay una C y acá hay una G, 3 puentes de hidrógeno. Podría seguir, pero se entiende claramente, ¿no? La idea. No 100% complementaria. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio dibujemos lo mismo, por lo menos para la hebra de arriba, dibujemos lo mismo, entonces escribamos A, T, C, G, T, C. La hebra complementaria, no 100% complementaria, pero complementaria al fin. Si acá hay una A, puede ser que acá haya una T, pero como no es 100% complementaria, si acá hay una T, puede ser que acá haya una T, por ejemplo. Y si acá hay una C, puede ser que acá haya una A. Y si acá hay una G, y puede ser que acá haya una T. Si acá hay una T, puede ser que acá haya una A, por supuesto, y si acá hay una C, puede ser que acá haya una G. Esto no es 100% complementario, ¿no? Aquí sí, aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Y aquí también, 2 puentes de hidrógeno, nada, 2 puentes de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno. Normalmente estas cosas se dibujan así. Estas 2 líneas paralelas entre ellas significa que aquí sí hay complementariedad, hay puentes de hidrógeno, y esta suerte de burbuja', lo que quiere esquematizar es que aquí no hay complementariedad, como en este caso, ¿sí? Todo esto siempre 5', 3', 5', 3'. ¿Está bien hasta acá? Lo que nos están diciendo es, estamos en esta situación, en una situación en la cual la complementariedad, en este caso de una hebra que es el primer, pero no importa, no deja de ser una molécula de ADN simple cadena, con la opuesta, no es del 100%. ¿Sí? O sea, hay algunos mismatches, algunos apareamientos indebidos, algunos apareamientos incorrectos o algunos no apareamientos. Quise decir todo el tiempo lo mismo, en el sentido de que no están todos los puentes de hidrógeno formados que se podían formar, porque Watson y Crick no permite un apareamiento entre 2 T's o entre C y A o entre G y T, como ustedes ya saben. Entonces, si volvemos al problema, que lo tengo acá, si volvemos al problema, nos dicen, si nosotros queremos favorecer que incluso en condiciones donde la complementariedad no es del 100%, se unan estas 2 hebras de ADN, la hebra que quiero amplificar con el primer, que se unan incluso cuando la complementariedad no es perfecta, o sea, la fuerza de unión no va a ser la mayor fuerza de unión que esas 2 moléculas podrían tener, porque la complementariedad no es perfecta. Y la unión, como ya sabemos, entre una molécula de ADN y la otra se da por puentes de hidrógeno entre hebras antiparalelas y entre bases complementarias. Si no tengo todas las bases complementarias, no tengo toda la fuerza de unión que podría tener, ¿sí? Y nos preguntan, empecemos con el punto D, I, si la alta o la baja concentración salina favorecería el pegado de un primer a un DNA a ser amplificado o no la favorecería. Entonces lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Volvemos al problema 1, que lo tengo acá. Volvemos al problema 1 y lo que tenemos que prestar mucha atención acá en el problema 1, ahí se ve mejor, perdón, es que aquí el grupo fosfato tiene una carga negativa, aquí el grupo fosfato tiene una carga negativa, aquí el grupo fosfato tiene una carga negativa y aquí también. Y aquí también, y aquí también. Entonces yo voy a dibujar ahora una molécula de ADN, ¿sí? Doble cadena, pero la voy a dibujar resaltando lo siguiente. Aquí hay una carga negativa, aquí hay otra, 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 aquí hay otra. Por eso se dice que el ADN es un polianión. Polianión. ¿Sí? Está cargado negativamente. Y como ustedes saben, y esto no es biología molecular, ni siquiera introducción a la biología molecular, sino física, carga negativa con carga negativa se repele. ¿Bien? Entonces aquí hay una fuerza de repulsión que se da siempre, naturalmente, entre 2 hebras de ADN complementarias. ¿Sí? Que el esqueleto de los grupos fosfatos, presente en el ADN, está cargado negativamente tanto en una hebra
como en la hebra complementaria. Y ustedes saben que menos con menos, cargas negativas con cargas negativas se repelen. Entonces acá hay una fuerza de unión que está dada por los puentes de hidrógeno que se dan entre estas dos hebras y una fuerza de repulsión que se da simplemente porque acá hay muchas cargas negativas y acá hay muchas cargas negativas también. Entonces en el ADN lo que tenemos es una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión actuando simultáneamente. Mientras mayor sea la fuerza de atracción, mientras mayor sean la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden formar, se compensará entonces esta repulsión que se da entre cargas negativas en una hebra y entre cargas negativas en la hebra complementaria y antiparalela. ¿Correcto? Si nosotros agregamos mucha concentración de sal, que es lo que plantea el problema en el primer punto, alta concentración salina, si agregamos alta concentración salina, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? Sal de mesa, cloruro de sodio, sal de mesa, ¿sí? Un átomo de sodio y un átomo de cloro. Ustedes saben que el átomo de sodio, que la molécula de cloruro de sodio, cuando la disuelven en agua, se disuelve en átomos de sodio que tienen carga positiva y en átomos de cloro que tienen carga negativa. Si yo agrego mucha sal, estos átomos de sodio que están acá cargados positivamente apantallarán, minimizarán la repulsión que se da entre estas cargas negativas y estas cargas negativas, porque ahora si yo aquí le pongo una carga positiva porque tengo muchos átomos de sodio en la solución, entonces la repulsión que se da entre una hebra y la otra, dado que ambas son polianiones, es menor porque está compensada, porque esta carga negativa está interactuando y siendo de alguna manera apantallada, así se dice, con esta carga positiva. Entonces, si ustedes quieren favorecer el apareamiento de un primer que es parcialmente complementario al DNA que se quiere amplificar, entonces les conviene trabajar con una alta concentración salina para minimizar la fuerza de repulsión entre dos hebras de ADN, ambas cargadas negativamente, y al minimizar esa repulsión están de alguna manera supliendo esos puentes de hidrógeno o esa fuerza de atracción que no es la máxima, justamente porque las dos moléculas de ADN no son 100% complementarias. ¿Una alta o una baja temperatura de apareamiento? Bueno, si yo subo mucho la temperatura, voy a necesitar mucha fuerza de unión para que no se desnaturalicen esas dos hebras de ADN, para que no se abran esas dos hebras de ADN, para que no se rompan esos puentes de hidrógeno que mantienen unidas a estas dos hebras de ADN antiparalelas. Entonces, si yo tengo una temperatura de apareamiento en la PCR, se está refiriendo a este paso, apareamiento, aquí donde dice 60 segundos a 60 grados, se está refiriendo a este 60 grados. Este 60 grados puede ser más o menos, si esta temperatura de apareamiento se elige en cada PCR. Si yo tengo una PCR en la cual el primer no es 100% complementario, voy a intentar utilizar una baja temperatura en la etapa de apareamiento para favorecer que efectivamente e incluso en condiciones de no 100% complementarios el primer pueda unirse al ADN y la PCR pueda darse. Y por último, en este punto D, una alta o baja concentración de un agente desnaturalizante. Bueno, un agente desnaturalizante es un agente que va a romper puentes de hidrógeno, ¿sí? Que va a favorecer la desnaturalización de la molécula de ADN doble cadena, como acá menciona uno que se llama dimetilsulfóxido, que normalmente lo van a ver abreviado como DMSO, en la mezcla de reacción. Y bueno, si yo tengo una baja complementariedad y encima agrego un agente desnaturalizante y el primer no se va a poder pegar a la hebra complementaria y la PCR no va a tener lugar. Así que para primers parcialmente complementarios se usa baja o nula concentración de agentes desnaturalizantes. ¿Está bien? Vamos entonces por el último punto. La secuencia amplificar tiene 50% de T y A, bueno, es una obviedad, con el objeto de obtener un producto de PCR radioactivo, o sea, marcado con un átomo radioactivo. Un investigador agregó a la mezcla de reacción, al comienzo del primer ciclo de la PCR, un exceso de deoxiatepe, bien, uno de los desoxirribonucleósidos trifosfato que tenemos que agregar para que haya amplificación por PCR, ¿no? Uno de esos, el deoxiatepe, está marcado con fósforo 32, que es un átomo radioactivo. En su fosfato gamma,
Este es el fosfato gamma, ¿sí? Aquí hay marca, donde está el marcador azul. Esto es fácilmente medible porque es radioactivo. Para su sorpresa, el producto de PCR no resultó radioactivo. Lo que pasa es que en el desoxirribonucleósido, trifosfato, estos dos grupos fosfatos no se incorporan en el producto de reacción, en el producto PCR, sino que se incorpora solo este. Miremos de nuevo aquí. ¿Ven una cadena de ADN ya polimerizada? Tiene un grupo fosfato, ¿sí? Tiene un grupo fosfato. Pero ¿ven cómo es el sustrato de la polimerización? Tiene 3 grupos fosfato. La energía de estos 2 grupos fosfatos es la que le permite justamente al AMP en este caso, ¿no? Un grupo fosfato, M de mono, 1, incorporarse a la molécula de ADN gracias a la energía contenida en estos 2 grupos fosfato. Pero si se incorpora esto que está redondeado aquí, este fosfato no está marcado radioactivamente, este está marcado radioactivamente. Entonces el producto de PCR no va a estar marcado radioactivamente. Si quisiese que el producto de PCR esté marcado radioactivamente, el fosfato que tiene que ser marcado radioactivamente no es el gamma, sino que es el alfa. Si el fosfato marcado radioactivamente es el alfa, el producto PCR va a ser radioactivo. Si el fosfato marcado radioactivamente es el gamma o es el beta, el producto PCR no va a ser radioactivo.